noches, bienvenidos sean todos ustedes a este programa de Profesionistas por el Progreso, que todos los miércoles de 8 a 9 estamos aquí en la cita puntualmente. En esta ocasión tocaremos un tema pues bastante actual, que es el referente a el aeropuerto de la Ciudad de México, que como sabemos hace algunas semanas, algunos meses fue anunciado por el gobierno federal. En este caso tomaremos la decisión del nuevo aeropuerto. Para esto nos acompaña el compañero Demetrio Galíndez López, quien es especialista en el tema de aeropuertos. Rápidamente les comentaré que Demetrio Galíndez López es maestro en Ciencias de Planificación Urbana y Regional por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas por la CEPI, del IPN Generación 2001-2002, y además dentro de la experiencia profesional ha sido perito internacional en hidráulicas sanitarias y miembro del grupo técnico del Subcomité de Normas y Procedimientos de Construcción del Comité Nacional de Construcción. Dentro de sus actividades docentes ha tenido actividades en lo que se refiere a la UNAM como coordinador del Diplomado Internacional en Planeación para Aeropuertos del 2012 con ASA y la UNAM, y también ha coordinado 10 diplomados internacionales en Ingeniería y Certificación de Aeropuertos realizados por el Instituto Politécnico Nacional, la ASA, en 2013 al 2012. Tiene algunos artículos referentes a la Asociación Mexicana de Vías Terrestres y del Colegio de Ingenieros Civiles, en donde ha expuesto en esos congresos ponencias. También autor de libros de aeropuertos modernos, ingeniería y certificación, y bueno, ha tenido algunas entrevistas en radio y televisión, por internet, como es este caso, y también en algunos medios de comunicación. Bienvenido, licenciado Demetrio Galíndez López, a esta charla que vamos a iniciar. ¿Qué nos puedes decir de los antecedentes de la toma de decisiones para el nuevo aeropuerto? Y te escucharemos muy atentamente en lo que traes como charla este día. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, Demetrio, de nada. Vamos a platicar pues de un tema que ha sido álgido, ¿sí? De un tema que desde luego es importantísimo para el país, claro. No se diga para la Ciudad de México, su área conurbada y la región centro del país. Claro. A raíz de tu invitación, yo elaboré una presentación, sí, de la plática que vamos a tener, dividiéndola en 5 rubros fundamentales. Eso es. El primero, que es la necesidad que tenemos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Claro. Eso es indudable. Lo segundo es la gestión que se ha hecho o que se hizo durante estos últimos 10 años para que fuera una realidad la construcción, claro, de ese nuevo aeropuerto, ¿sí? De todos es sabido que definitivamente muchas voces hubo que pugnábamos porque se construyera el aeropuerto en el sitio donde se decidió, sí, pese a la controversia que ha habido. Eso es. En tercera instancia, voy a comentar brevemente lo que es actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está operando, ¿sí? Sí, claro. Y ¿cuál es el planteamiento del nuevo aeropuerto? Ahora bien, desde mi punto de vista, ahí no es que sea del todo, sí va a ser la construcción de un nuevo aeropuerto, pero no va a operar como un nuevo aeropuerto como tal. Va a ser una continuación, desde mi punto de vista, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero tampoco es una ampliación, como en un momento se dijo, sino una continuación, y después me voy a explicar.
después de ese nuevo aeropuerto, voy a platicar brevemente, desde mi punto de vista, las inconsistencias que ha tenido hasta lo que se lleva en este momento, claro, el proyecto o el plan que se tiene del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para emitir al final una serie de conclusiones. Muy bien, correcto. En ese sentido. Muy bien, sí, correctísimo. Ahorita aseveraste algo referente a que esto se está planteando como una ampliación según tu punto de vista, pero todos hemos visto y hemos escuchado a quienes son responsables, sí, de la construcción del aeropuerto, donde se menciona que precisamente este nuevo aeropuerto sustituirá al, sí, actual aeropuerto. Sí, sí. Entonces, si esto es una sustitución del actual aeropuerto de la Ciudad de México, entonces no podemos estar pensando en que es una ampliación. Así es. Hice la referencia porque exactamente 11 de diciembre del año pasado, 2013, sí, el secretario de Comunicaciones, cuando hizo la aproximación más viable de la construcción del nuevo aeropuerto, él mencionó que era una ampliación. Una ampliación pues es que se construya en parte del terreno y que se aprovechen las instalaciones que está y que opere lo que estaba con lo que está, ¿no? Así es como entiendo una ampliación. Exactamente. Eso no es. Okay. Sí, posteriormente, ya cuando se dijo que se iba a construir el nuevo aeropuerto, bueno, eso ya creo que se aproxima mucho más a la realidad. Sin embargo, vuelvo a repetir, tampoco un nuevo aeropuerto pues inicia de cero, simple y sencillamente es nuevo. Sí. Y este no. Este aeropuerto, que se le está llamando nuevo aeropuerto, va a iniciar con 34 millones de pasajeros, que es lo que maneja actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque se tiene que cerrar y continuar operando el nuevo aeropuerto. Pero además, 400,000 operaciones. Sí. Pero además todos los activos en dinero que genera. Bueno, hasta ahí es cómo está, creo, el planteamiento. Ok, sí. Ahora entendemos que ese planteamiento está basado en la operación básicamente. Sí, sí, sí. Porque la obra en sí pues va a ser un nuevo aeropuerto, sí, en otro sitio. O sea, la infraestructura física sí realmente es la construcción. La construcción es de un aeropuerto nuevo. Sí, sí. Y la operación pues será trasladada, las operaciones del actual aeropuerto hacia las nuevas instalaciones. Entonces, pero insisto, ya no parte de nada. Entonces, entrando en el tema, bueno, de todos he sabido, sí, ahí seguramente si están pasando, puse una lámina que las láminas. Dice necesidad de gestión, donde se ve el aeropuerto actual completamente rodeado de mancha urbana, carente de terreno, todos los problemas, pero que definitivamente los operadores, los ingenieros que han estado trabajando ahí, pues han demostrado su eficiencia, tanto los operadores en tierra como en aire, porque a pesar de trabajar en estas condiciones, sí, pues no ha habido incidentes graves que lamentar, y por el contrario, se sigue incrementando año con año la demanda del tráfico aéreo. Por ejemplo, este año con el anterior, creció la demanda, lo que es insólito, un 8.5% más o menos, lo que pues está muy por arriba del crecimiento de la economía. Entonces, el que se estuviera o que se esté operando y que se haya estado operando en estas condiciones es lo que preocupaba y lo que nos preocupa a los que nos dedicamos al tema, porque no deja de ser que se esté operando con mucho riesgo. En ese sentido, sí, aquí tendríamos que comentar al respecto. Ese aeropuerto, cuando se construyó, pues estaba, digamos, un tanto aislado de la mancha urbana. Fuera de la zona urbana. Entonces, el tema fue que la mancha urbana lo fue copando, digamos, ¿no? Así es. Ahora, aquí es un tema también de responsabilidad de la autoridad del Distrito Federal, en el sentido de permitir esas construcciones y copar esto,
o el hecho de que hayan sido propiedad privada les daba ese derecho de construir tan cercanamente al aeropuerto? Mira, más bien, eso ha sucedido en todas las ciudades, sí. En todas las grandes obras de infraestructura, empiezan a operar y pues la mancha urbana, los asentamientos, inclusive irregulares, lo que van buscando, pues es la actividad económica. Sí, entonces, claro. Pues todos los aeropuertos del mundo se construyen fuera de las ciudades porque es una de las recomendaciones de OASI en los estudios de planeación, pero posteriormente nos va envolviendo la mancha urbana. Ahora bien, en el 2000, cuando se habló del proyecto, se planteó la necesidad de tener terrenos de reserva, pero además hacer vías dedicadas al aeropuerto, de tal forma de evitar ese hacinamiento en torno al aeropuerto. Pero Eso bueno, es. ya con el problema ya estamos aquí y claro. Aquí hemos estado operando, y también no hay que perder de vista, eso es importante y lo voy a mencionar de una vez, que este aeropuerto, aunque ya se habla ahorita, el actual. Este aeropuerto, aunque ahorita no se habla de otra cosa, ya ese aeropuerto se le está soslayando, no se habla de otra cosa más que del nuevo aeropuerto, ¿sí? Y no toman en cuenta de que este aeropuerto va a operar mínimo entre 8 y 10 años más, pese a lo que digan las autoridades y los que están ahorita responsables del proyecto, que en 4 o 5 años. Si se hacen las cosas como deben de ser, mínimo son 8 años más. Y si se descuida, y así como está creciendo la demanda del tráfico aéreo, es un riesgo el que esos 8 años se va a tener si se descuida la operación y el mantenimiento del aeropuerto actual. ¿Por qué digo lo siguiente? En diciembre tuve que ir por necesidades de trabajo y por necesidades personales, tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2. ¿Y qué ocurrió? En la Terminal 2 llegamos y estuvimos 2 horas en el carro esperando un lugar en el estacionamiento, y no lo hubo, ¿sí? No lo hubo. ¿Por qué? Pues porque ya está saturada la Terminal 2, sí, por el crecimiento que había habido. La Terminal 2 se proyectó para atender entre 10 y 12 millones de pasajeros. Ya este año, en 2014, manejó 14 millones de pasajeros. Ya está saturado, pero lo peor, bueno, si ya está saturada, entonces hay que prestarle atención. ¿Y cuál fue mi gran sorpresa? Volteaba para todos lados, arriba, los techos húmedos, el plafón cayéndose, desprendiéndose. Sí. Las filas de carros adentro, ¿sí? Saturado, las alfombras ya muy maltratadas. Terminal 1 ahora tiene cierto rango de operación en pasajeros, ¿sí? Pero también no hay un mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los planteamientos que se tienen, no sé si lo están haciendo o no, es de que recursos del aeropuerto actual sean canalizados para el nuevo aeropuerto. Me preocupa que se haga tácitamente eso y que se descuide el mantenimiento del aeropuerto actual, cuando tenemos todavía, insisto, mínimo unos 8 años, de operación, para que entre en operación el nuevo aeropuerto. Aquí desde el punto de vista administrativo, la operadora que, valga la redundancia, opera actualmente el aeropuerto actual, sí, ¿tiene alguna liga con el nuevo proyecto? Sí, desde luego. A ver, aquí, por ejemplo, cuando se empezó a hablar que de la ampliación, que del nuevo aeropuerto, se nombró a unos responsables, ¿sí? Sí. A unas personas que son las que están dirigiendo el proyecto, que por cierto fueron las que en su tiempo, hace 10 años, ¿sí?, hace 12 años, más atacaron este proyecto. Yo no sé si fue en realidad un premio nombrarlos en la dirección del nuevo proyecto en Texcoco, o fue una especie de, pues tú te alineas y
se va a hacer aquí y ahora tú vas a ser el responsable, tú vas a ser el director del proyecto. Pero no se hablaba de cuál era la figura. Yo llegué a entrevistarme con algunos de ellos y les decía, bueno, pero en sí, ¿qué es dirección del nuevo aeropuerto o cómo va a operar? Sí. Pues no me dijeron nada. Cuando el presidente dice que se va a construir el nuevo aeropuerto, entonces hay una serie de cambios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en aeropuertos y servicios auxiliares y en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Claro. ¿Qué fue lo que hicieron? Que el proyecto lo metieron a la entidad máxima del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí déjame platicarte algo que mucha gente, inclusive del sector, no sabe. Cuando se dio el proceso de privatización de los aeropuertos, se formaron legalmente 3 entidades que operan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uno, y esto fue el 28 de mayo de 1998, ante el notario 25 del Distrito Federal. Uno es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. La escritura fue la 44.337. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue uno de los 5 grupos que se formaron para la privatización. Los otros son el Grupo Aeroportuario Centro Norte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Grupo Aeroportuario del Sureste, y los otros aeropuertos ASA. Bueno, este grupo aeroportuario se quedó como dueño del 100% menos una acción de otros 2 organismos subsidiarios. Uno, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, que presta servicios de administración al aeropuerto, y el otro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el que opera el aeropuerto. Entonces son 3 entidades. Sí. Ahora bien, yo creo que, bueno, estudiando, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Quién va a ser el responsable de la construcción del nuevo aeropuerto? Ahí fue cuando decidieron que el responsable fuera el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Correcto. ¿Sí? Ahora bien, eso también, de alguna manera, no es acorde con la, podríamos decir, con la administración federal, como está estructurada. ¿Por qué? Porque el gobierno federal tiene como un organismo paraestatal que su estatuto dice que se dedica a la planeación, al proyecto y a la construcción de los aeropuertos, que es Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que considero que es la instancia que debió de haberse hecho cargo del proyecto, si fuéramos congruentes con una administración eficiente y sobre todo tratando de aprovechar al máximo los recursos que siempre se dice que carecemos de ellos, ¿sí? Sin embargo, no fue así. Si bien es cierto que recurren a ASA para asesorías, pero la figura la tiene el Grupo Aeroportuario. ¿Y por qué digo que a partir de esto, quien era el director del aeropuerto era el director del Grupo Aeroportuario? Pero cuando nombran al director del proyecto como director del Grupo Aeroportuario, entonces el que era el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a ASA, y el que era el director de ASA se va a la Dirección General de Aeronáutica Civil, y el director de Aeronáutica Civil se va al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No le encuentro en realidad una justificación a eso. Eso es. Sí. Ahora, operativa, política, claro. Sí. Ok. Sí, porque es lo que quería comentar. Dentro de la inicio de un proyecto de este tamaño, pues se requieren tener algunas enroques, vamos a llamarlo así, para sacar un proyecto pues acorde a las posibilidades y al proyecto, valga la redundancia, que se requieren. Sí, desde luego, eso vuelvo a repetir, lo entiendo, pero lo entiendo
si los que se está poniendo al frente de estas entidades Sí. son gentes que tienen la máxima experiencia en lo mismo. ¿A qué voy? Por ejemplo, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto y todo aeropuerto es una obra de infraestructura que debe de ser dirigida desde mi punto de vista por técnicos, Sí. ¿sí? Ingenieros, arquitectos de prácticamente cualquier especialidad, pero que entiendan el concepto técnico. La estructura hacia abajo, desde mi punto de vista, por ejemplo, el director de infraestructura debe de ser un ingeniero civil. ¿Por qué? Pues por los conocimientos que tiene de qué es lo que se requiere para dimensionar, para dirigir y para supervisar adecuadamente cada uno de los elementos que integran la infraestructura del aeropuerto. Me refiero al área de movimientos, donde están las pistas, calles de rodaje y plataformas. Me refiero a la zona terminal, donde está el edificio terminal, los estacionamientos, las vialidades. Sí, todo eso, además, la estructuración que debe de llevar, el dimensionamiento y el diseño de cada uno de esos elementos. Desde luego que se pueden auxiliar de tanta gente como sea, pero para tomar decisiones adecuadas es mejor que se tenga el conocimiento, ¿sí? No es así. Decía yo desde un principio que hay mucha gente que, bueno, en su tiempo, tú mencionaste, leíste algunos antecedentes, Sí. estuvimos pugnando en congresos, en conferencias, en artículos, la necesidad del nuevo aeropuerto y haciendo planteamientos también del cual debería ser la mecánica. Sin embargo, pues esto no ha sido así, ¿no? Correcto. Ahora, referente a las cuestiones técnicas, Sí. por acá tenemos en la presentación algunos temas que comentas referente a partir del 30 de julio se dio a conocer el proyecto del nuevo aeropuerto, en donde participan una serie de proyectistas, ¿verdad? Inicialmente por participación de Enrique Norte, ¿verdad? Y un otro grupo, Skidmore, Owen and Merrill y cosas por el estilo. ¿Nos podrías explicar esos antecedentes? Sí, desde luego, mira. Después del anuncio del secretario de la ampliación, al siguiente año, ya fue pues empezaron, la verdad, las influencias, ¿no? Sí. Y los intereses, y desde luego también los diferentes despachos pues empezar a hacer su promoción. Yo recuerdo que precisamente en julio hubo una reunión por ahí en la Cámara de Diputados y me llamó mucho la atención que ahí, no sé quién, sí, pero se dio a conocer que el proyecto del arquitecto Enrique Norte, que es el que está aquí, era el ganador del proyecto. Sí. Y dije, bueno, ¿En qué fecha sí, fue eso? esto fue el 30 de julio. Ok. El 30 de julio se dio a conocer, fue cuando salió, y dice que fue la semana pasada, debe de haber sido 20 y tantos de julio, cuando Muy fue bien. la reunión, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Pasa el tiempo, y el 3 de septiembre del 2014, el presidente da a conocer que es el británico Norman Foster, de Foster más Partners, y conjuntamente con el mexicano Enrique Romero, de NACO, ¿sí? Quienes ganaron el proyecto. O sea que el proyecto que ellos presentaron fue el más adecuado. Dejaron un lado completamente a Enrique Norte, ¿sí? Correcto. Porque esto no fue oficial tampoco, ¿sí? Este proyecto que vemos en imágenes, Sí. que parece una sección I, como una Sí. viga I, Ujú. ¿ese fue el proyecto propuesto originalmente por Norten? No,
el proyecto propuesto por Norten es este. Sí, este. Ah, sí, Sí, perdón, sí, es como una I. sí, es como una I, sí, tienes Así razón, sí, tienes razón. Y ese fue anunciado el 30 de julio del 14 a las... se anunció en la prensa, 4:49. que hizo la presentación del proyecto y etcétera. ¿Y en dónde se hizo esa presentación? Tengo entendido, leí algo así, que fue un acercamiento ahí en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, donde se dio a conocer. Ok, ¿y lo presentó oficialmente el Ejecutivo? No, lo presentó él, pero oficialmente no hubo nada. Ah, no sé correcto. si él fue y presentó su propuesta. proyecto, y algunos medios dijeron que ese iba a ser que había sido el triunfador. Ok, pero nada pero oficial. nada oficial. Ah, muy exactamente, ¿sí? Pero me llamó la atención desde entonces. Y entonces, Y de un casi momento, 6 meses casi después, 6 meses después, el presidente que dice, Gerardo Ruiz Esparza, el secretario, declara pero en la diciembre, ampliación del aeropuerto. del aeropuerto, y El 12 después de en diciembre. septiembre, Ajá. el Exactamente. presidente dice que los ganadores, pues es Norman Foster y Romero, ¿no? El arquitecto Romero. Pero fíjate aquí, dicen que ganó el proyecto, y desde ahí a mí ya me dio muy mala espina. Te voy a decir por qué. Porque aquí estarás de acuerdo conmigo, también como ingeniero que eres, el proyecto, un proyecto cualquiera, es el resultado de un esquema general. Ese esquema general, si hablamos del aeropuerto, del esquema general del aeropuerto, ese esquema general es el resultado del plan maestro, ¿sí? El plan maestro es el resultado de los estudios de planeación. Entonces no podía ser que ya hubiera ganado un proyecto cuando no tenían ni los estudios de plan. Digo, ¿por qué no lo tenían? Porque no los habían dado a conocer. Y todavía más, digo que no los tienen porque acaba de declarar, ¿sí?, el director del proyecto, que en esta quincena o en la que sigue se va a tener el plan maestro apenas. Correcto. Entonces, ¿cómo es que desde septiembre del año pasado digan que ya quienes habían ganado el proyecto? Lo que en realidad presentaron fue el bosquejo de lo que sería el aeropuerto. Sería pero un anteproyecto. sí, el presidente no tenía por qué saberlo, pero claro, estuvo mal asesorado. ¿Sí? Aquí podríamos pensar en 2 o 3 escenarios, ¿no? Sí. Sabemos que en el sexenio de Vicente Fox, Sí. ¿verdad? Sí. Es el nuevo proyecto, el nuevo aeropuerto fue un fracaso. Sí, básicamente. sí. No se llevó a cabo. No se llevó a cabo, exactamente. Porque se politizó de tal manera que no hubo la posibilidad ya de echarlo a andar siquiera, ¿no? Sí. Ahora, ¿esto no nos hablaría de una estrategia? Ah, no, sí, eso es indudable. Una estrategia en la cual se anuncie con un anteproyecto, sí, pero ya teniendo todos los hilos amarrados en cuanto a la posesión del terreno, la factibilidad del terreno, otro tipo de factibilidades, los cuales el gobierno federal dice, bueno, pues yo teniendo todos estos amarres y estoy en posibilidad de anunciar un proyecto. Sí. Y el anteproyecto es sí, ¿no? Ahora, de que tenemos que tener un proyecto ejecutivo basado en todos los estudios y el plan maestro que tú mencionas, pues probablemente eso es lo que se estará generando en este momento, a partir de ese momento. Bueno, pero ahí va. Entiendo la estrategia y el cuidado que debieron de haber tenido, y lo tuvieron, y eso está muy bien. Sí, porque eso es indudable. Antes de eso no se supo absolutamente nada. Pero hay una cosa, una vez que ya se tenía, ¿sí?, legalmente, porque aquí mismo se dice que se compraron 1.200 hectáreas y todo eso, ya se tenía todo eso amarrado. Lo más conveniente, precisamente por ser un proyecto tan polémico, es hacer las cosas como lo marca el procedimiento de la generación de una obra de ingeniería civil, ¿sí? ¿Cómo? Y sobre todo con toda la transparencia, porque también dice, y vamos a entender que fue
el bosquejo lo que ganó, pero dicen, ganó, y todo mundo se preguntó, bueno, pero ¿cuándo fue la licitación? ¿Sí? Dijeron, fue una licitación por invitación, no fue pública, ¿sí? Por invitación. Este tipo de licitaciones se hace cuando se requiere cierto nivel de especialidad en la obra. Sí, ok. Conocimiento técnico. Sí, allá voy precisamente. Y dicen, para eso invitamos a los mejores profesionistas, arquitectos, hasta eso dijeron, a los mejores arquitectos, para que se asociaran con algún arquitecto extranjero e hicieran sus propuestas. Legalmente está bien, y tú lo acabas de decir. Sí. Nada más que hay una cosa, ingeniero. Sí. Éticamente no creo que esté bien, por el proyecto tan polémico que había sido. Considero que un proyecto de esta magnitud, de esta importancia de operación, no nada más esa, sino todas las licitaciones deben de ser abiertas a todos los profesionistas, al concurso, a todos los profesionistas, y con conocimiento absoluto de la sociedad, de lo que se está haciendo, ¿sí? Lo que no ha sucedido. Porque, por el otro lado, ¿sí?, apenas se dio a conocer otra vez, o sea, hubo mucha polémica ahí, y hubo el ofrecimiento de que todos los demás concursos iban a hacer licitaciones abiertas. Recientemente se dio a conocer que una empresa holandesa ganó el proyecto de la construcción de las pistas, y otra vez fue por invitación, y no fue, insisto, de una manera abierta, transparente. Claro. Sí. Ahora, esta licitación o este fallo se publicó en el diario oficial, se publicó de manera oficial, o fue alguna noticia de los medios. No. El fallo, desde luego que es una noticia de los medios. Sí. Desde luego que tiene que seguir el procedimiento, e inclusive cuando están dando a conocer el resultado, ponen ahí el artículo en el cual, el artículo de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, sí, en el cual están sustentando su procedimiento. Insisto, eso no es que sea ilegal, pues ellos mismos lo están sustentando ahí, claro, que es legal. El problema, insisto, es que se está dejando un proyecto que va a ser un símbolo de los mexicanos, porque así es, se está excluyendo a un gran sector de mexicanos y se está dejando a un grupo muy cerrado. Claro. Ahora, eso no puede ser, ¿sí? Y mira, también, precisamente por hacer así las cosas, yo quiero comentarte otras cuestiones. Cuando se anuncia el proyecto que ganó Norman Foster, se dice que va a costar 169 mil millones de pesos, ¿sí? Que de los cuales la Federación va a aportar 71 mil, ¿sí? El presupuesto de egresos 98 mil, 71 mil con créditos bancarios. Sí, 98 mil, ¿sí?, del presupuesto de egresos de la Federación. O sea, eso va a pagar el gobierno federal con nuestros impuestos. Sí, así es. 71 mil pesos de créditos bancarios y emisiones de bonos. Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a pensarlo que esto es una mezcla entre préstamos, digámoslo de esa manera, y el hecho de asociarse con la emisión de gobierno, bonos, ¿no? Iniciativa privada. Ok, está bien. Y de los cuales 120 mil para infraestructura del proyecto y 20.500 para diseño, ingeniería y gestión de proyectos. De otros datos, sí. Pero resulta que posteriormente ya no se habla de los 120 mil millones de pesos, sino
que se habla ya de otra cantidad. Se habla de 179,000 millones de pesos, de los cuales 127,000 son para el proyecto y lo demás para atender las obras inducidas. Ya estamos hablando aquí, eran 160 de 19,000 millones de pesos más. ¿Eso resultado de qué es? Precisamente de no tener lo que decíamos, cuando se tiene ya un plan maestro completamente terminado, se puede tener mayor precisión en el costo del proyecto, en el costo de toda la obra. Exacto. ¿Sí? Esto no puede ser, vamos, dices, de 179 a 19, pues no es mucho, pero son 19,000 millones de pesos. Sí, la diferencia. ¿Sí? Como que algo por ahí también no está bien. Que se pueden escudar en que eso dice la prensa, sí, pero la prensa dice lo que las personas dicen, ¿sí? Lo que los responsables del proyecto dicen, ¿sí? Ahora, también voy a otra cosa, ahí ya que tienes esa imagen, cuando se da a conocer que los triunfadores son Norman Foster y el arquitecto Romero, se nos vende la idea de que es un proyecto muy innovador. Y ciertamente es un proyecto bonito, pero digamos la verdad, es un proyecto, ¿sí?, que no es tan novedoso como se dice. ¿Por qué? Porque tiene mucha similitud este proyecto del nuevo aeropuerto con el proyecto del aeropuerto de Beijing, China, que también diseñó Norman Foster. Ese que estás viendo ahorita es el proyecto de Beijing, fíjate la forma. Sí. Y fíjate ahora la forma, dale vuelta a la hoja, el proyecto de la Ciudad de México. Claro. Claro que no es igual, pero es muy semejante. Fíjate que ve los dos proyectos. Fíjate que el proyecto de Beijing, sí, yo lo veo mucho más parecido al que me mostraste el norte. El de Norten, en lo único que se parece es en la el forma de la I. De la I, al final, ¿sí? Pero si ves aquí lo que es el círculo, el edificio terminal, así es. ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de proyecto es este? Es un proyecto que se le conoce como un proyecto híbrido. ¿Por qué? Porque este es una plataforma lineal y estos son dos muelles. Sí. ¿Sí? La X aquí, forma parte de la aquí X. Aquí forma de México, parte, ¿no?, de la X. Por eso te iba a decir. Como simbolismo pero de México, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Pero ve los dos proyectos. ¿Qué es lo que cambia? Yo, a los que me han comentado, bueno, pues que aquí cambió, ¿sí?, las alas del dragón por las alas de la serpiente. Sí, Quetzalcóatl en este caso, Quetzalcóatl, ¿no? Pero son proyectos que tienen cierta similitud. Claro, los hace el mismo arquitecto, el mismo proyectista. Sí, claro. Pero, insisto, entonces ya no tampoco es tan novedoso como se decía. Sí, bueno, es un proyecto bonito, es un proyecto sustentable. No partirían del hecho de que Beijing es novedoso, digamos. Sí, desde luego. Y el proyecto de la Ciudad de México es el segundo novedoso, porque, bueno, en forma, visto en planta, la única similitud que tiene es el círculo. Sí, el círculo el tipo de plataforma de acceso. Exacto. Seguramente es el motor lobby, etcétera, sí, etcétera, donde llegan los vehículos, se estacionan, etcétera, y de ahí ya pasan a la terminal, que en el caso del aeropuerto de Ciudad de México es una X visto en planta, sí, y en el caso de Beijing es una Y, como una sección Y de una viga, pues de estructura metálica, de estructura metálica, básicamente, ¿no? Ok. Así es. Muy bien. Ahora, en este sentido, tendría entendido que el tema de arquitectónico 100% debe ser de la terminal y del acceso, motor lobby, estacionamiento.
Y el tema ya de las trazo de tanto de las pistas como de los carriles de rodamiento y todo esto, eso tiene que ser por otros especialistas, ¿verdad? O van en la misma, en el mismo bote todos. Mira, otra vez caemos al principio. En el plan maestro, en los estudios de planeación, queda integrado todo. El plan maestro tiene que decidir el esquema general. Correcto. Y el esquema general comprende lo que dije en un principio, el área de movimiento aéreo, que son las pistas que deben de estar asociadas a las calles de rodaje y a la plataforma. Y la plataforma versus edificio terminal, que es lo que se ve aquí. Esta es la plataforma y todo esto va a ser el edificio terminal. ¿Sí? Ahí se separa lo que es la zona terminal, en donde están los estacionamientos, el edificio terminal, los estacionamientos, las vialidades y por acá los entronques. Y complementa eso las instalaciones complementarias, podríamos decirlo, asociadas al área de movimiento, que son los hangares, que es la zona de combustibles, que es el cuerpo de rescate y extinción de incendios, que es la torre del control, que es centro de control. Y asociado a todo eso son lo que yo llamo las ayudas al piloto. Correcto. Y esas ayudas al piloto, que son las radioayudas por un lado y las ayudas visuales. Las radioayudas, seguramente aquí va a haber pistas para aproximación de precisión independientes que necesitan sistemas ILS, Instrumental Landing System, para poder aterrizar. Sistemas BOR. Solo por instrumentos. Solo por instrumentos. Eso se utilizan cuando hay neblina. Cuando hay neblina. Okay. Se ha anunciado que van a ser 6 pistas para aproximaciones simultáneas. Y bueno, se justifica. Todo esto que te acabo de decir es el conjunto del aeropuerto, es el esquema general, que se debió de haber tenido muy definido, que a la fecha no se tiene. Porque de ahí es de donde surgen los proyectos, ahora sí. De ahí surge ahora sí el proyecto del edificio terminal, el proyecto del estacionamiento, el proyecto de las vialidades, el proyecto de las pistas, ya su dimensionamiento, tanto en planta como en elevación, para ver la estructura que va a tener el pavimento, el tipo de pavimento y el espesor de cada una de las capas para el tráfico que va a soportar. Avión de proyecto, repetición de cargas y agentes climatológicos. Sí, entonces, cada uno de esos va a ser un proyecto independiente, ya proyecto, pero que parte del esquema general, que parte del plan maestro del aeropuerto. Lo que, según declaraciones del director del grupo aeroportuario Centro México, apenas se va a tener. Sí. Correcto. Ahora, esto, ¿qué tiempo se llevará para tener el plan maestro definitivo, según tu experiencia, y qué tiempo se llevará para tener el proyecto ejecutivo? Pues mira, desde mi punto de vista, para hacer lo que ya se ha hecho, de las licitaciones que se han dado a conocer, el plan maestro ya debería de estar. Pero digo que no está, yo desconozco, porque declaraciones del director dijo que apenas va a estar esta quincena o la que sigue, el plan maestro. Entonces no se tiene. Luego, ¿qué tiempo se llega para cada uno de los proyectos? Yo me quiero suponer que lo que viene pues es la licitación para que se haga. Me va a llamar mucho la atención que de un momento a otro digan, ¿saben qué? Ya tenemos el proyecto del edificio, ya tenemos el proyecto de las pistas, ya tenemos, cuando todavía no estamos está el plan hablando maestro. Del proyecto ejecutivo. Ya del proyecto ejecutivo, ¿sí? Y ya de los proyectos operativos también, ¿sí? Entonces, te digo, ahí sí te digo, pues, simple y sencillamente, pues no sé, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, que el consorcio integrado por Netherlands Airports Consult, ¿sí? Sí. De Holanda, ¿sí? Ganó por un precio
de 1.252.029.679 pesos, 1.252 millones de pesos, mediante invitación, el concurso, ¿sí?, para el proyecto ejecutivo de pistas. Así es. Pero mediante invitación, conforme al artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Fracción cuarta. Fracción cuarta, sí. Ok. Entonces, ahora, si se sigue así, bueno, pues legalmente no hay ningún problema. Pero yo diría una palabra así un poco riesgosa, éticamente sí. Correcto. Porque se está dejando a mucha gente fuera de ese proyecto. Bueno, ahora... de la posibilidad de concursar. Correcto. Es en el sentido que se ha planteado como un aeropuerto pues de primer mundo. ¿Así? No es así. Y un aeropuerto pues para 120 millones anuales de servicios, ¿verdad? 120 millones de pasajeros anuales. Ajá. A un horizonte muy muy grande. Okay. Que sí se puede llegar. Sería? Pues se está hablando de 50 años, ¿no? 50 años. A corto plazo, digamos... A corto plazo se habla de 55 millones de pasajeros, que eso se pronosticó desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sería el doble de lo que ahorita el aeropuerto...? No, ahorita el aeropuerto ya está manejando, 34, por eso yo te decía, exacto, este nuevo aeropuerto va a partir ya con un activo de 34 millones de pasajeros y 400,000 operaciones. Eso es. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, ¿qué podríamos esperar para los 50 millones que comentas, una cierta vida útil, y cuántas pistas tendríamos que estar operando? Bueno, eso de acuerdo a las capacidades que establece la OASI y la FAA, con 4 pistas, con 2 pistas para operaciones simultáneas, con 2 pistas de apoyo, se puede manejar perfectamente, que es precisamente lo que se ha manejado como primera etapa de este nuevo aeropuerto. Correcto. ¿Sí? 4 pistas. 4 pistas, sí. Las 4... 2 para operación, no, 2 operando simultáneamente. ¿Sí? Con sus pistas de apoyo, o mínimo con una pista de apoyo. Eso es. 2 operando simultáneamente. Ahora, fíjate que precisamente eso es lo que falta, eso es lo que no han dado a conocer. Muy bien. ¿Sí? Mira, y te digo, sacan una información mediática, eso lo han sacado prácticamente diario en los periódicos de mayor circulación, promoviendo, digo mediático porque están promoviendo el aeropuerto, están justificándolo. Pero ya que se está gastando todo esto, a mí más me gustaría ver aquí, me gustaría ver todo lo que va a contener el proyecto, y no esto, pues qué es lo que se ha dicho desde hace 10 o 20 años. Claro. ¿Cuánto se está gastando y cuánto se está dejando? Sí. Sí. Ahora, pues es muy difícil también que en una plana de un periódico aparezcan datos técnicos y cosas por el estilo, porque el principal, digamos, objetivo de esto es, pues precisamente darle publicidad y enterar a quien se quiere enterar de que hay un proyecto de esas magnitudes. Sí, pero repetirlo tanto y repetir es exactamente lo mismo. Tú dices, proyectos técnicos, no vamos a entrar al detalle de los cálculos y todo eso, pero sí dice, por ejemplo, construimos 6 pistas del aeropuerto para hacer el más grande de Latinoamérica y el tercero más importante del mundo. ¿Sí? Si bien se podría decir estas 6 pistas, ¿cómo van a operar? ¿Sí? ¿Qué instrumentación van a tener? Ahora, ok, está bien, lo dan a conocer una vez, pero repetir la misma información. ¿Cuántas veces han repetido eso? Bueno, yo mínimo lo he visto en estos 15 días como unas 6 veces. Ah, correcto. Y es el mismo. Y es el mismo, es exactamente lo mismo. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué sugieres? Que se pusiera en una primera, digamos, idea como esta, y en las siguientes dando algunos datos más adicionales. Ah, correcto. ¿Sí? Adicionales, informativos, que ilustraran más. Claro. Digo, debe de haber gente que pueda asesorar qué es lo que le puede interesar al público.
pero no repetir lo mismo. Eso Porque yo insisto, considero que ahí no se está actuando con la austeridad que ha manifestado el gobierno federal en la administración de los recursos. Claro. Ahora, tendríamos que pensar hacia adelante, ¿verdad? Sí, desde luego. Todas estas consideraciones que nos has platicado, son importantes pensar que hay grupos interesados en la construcción. Desde luego. Como Carso, Infraestructura y Construcción, La Peninsular, Grupo GIA, Rodmex, Tradeco y Marnus. Mira, me llamó la atención una noticia que salió en esta semana en el periódico, Sí. que dan a entender, o así lo externaron, que pensaban participar conjuntamente Grupo IGA Sí. con Infraestructura de Carlos Slim, Infraestructura Carso. Sin embargo, de un momento a otro sale la declaración de que siempre no, que cada quien va por su cuenta, a menos Carso declara que ellos van a concursar solos, ICA declara que va a concursar solo, y hay declaraciones también del gobierno federal que les dice que se asocian con empresas extranjeras. Claro. Otra vez insisto, ¿qué tan bueno es? No lo sé. Hay experiencia, desde luego, pero también en esas asociaciones habría que ver cuánto se están llevando los extranjeros, cuánto le está quedando a México, qué tanto se va a generar de empleo para los mexicanos y qué tanto para los extranjeros, porque las empresas extranjeras traen a todos sus ejecutivos y aquí lo que dan trabajo pues es el de arrastrar el lápiz a los mexicanos, eso lo hemos visto, pero finalmente somos los que hacemos el trabajo. Claro. Entonces la propuesta en ese sentido es que haya algún tamiz para definir en qué porcentaje Mira, te voy a comentar algo Sí, que es del sector, sí, ¿sí? Colegio de Pilotos Aviadores de México, pilotos mexicanos. sí. Desde hace muchísimos años en la ley está que no pueden operar aquí dentro del territorio nacional pilotos extranjeros, Sí. por una experiencia que tuvieron de que cuando así sucedió prácticamente los estaban dejando sin trabajo. Eso es. Ahí te contesto Correcto. lo que me estás preguntando. Oye, ahora, Un saludo para el Colegio de Ingenieros de Pilotos Aviadores de México. Muy bien. Las aerolíneas extranjeras traen sus pilotos que no son mexicanos. Sí, Sí. sí, pero a lo que se refiere ese acuerdo, esa estipulación en la normatividad, es que no pueden volar aquí en el territorio mexicano pilotos extranjeros. Correcto. Ujú. Entonces, sentido, las aerolíneas extranjeras traen pilotos mexicanos o cómo está? No, las aerolíneas extranjeras traen pilotos Claro. extranjeros, pero vuelan de su país aquí. Exactamente. No vuelan, porque tú eso... dices internamente. Sí, internamente. Ah, ya, ¿sí? correcto. No vuelan, Como cabotaje, digamos. ándale, sí, Exactamente. no vuelan aquí al interior. Sí, o sea, de un Ajá. punto del a otro país. y han estado otro punto peleando del por país. por eso siempre también hablan de cielos abiertos, lo que no conviene, pero ese es otro tema. Es otro tema, completamente diferente. que otro día podemos Podemos tocar, ¿verdad? platicar, sí. Definitivamente. Sí, Muy así bien. es. Entonces, aquí básicamente la propuesta es que este proyecto se ha hecho por mexicanos. Ahora, Sí, definitivo. ahora sabemos Sí, que los grandes proyectos internacionales, sobre todo cuando se tiene financiamiento de bancos como el Banco Mundial, etcétera, se definen ciertas estrategias para abrir, digamos, la participación del capital privado. a situaciones multinacionales, ¿no? Sí, mira, pero espera, no es que, digamos lo que es, si entra Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, te lo piden, te lo exigen, que fue la privatización de los aeropuertos. Así es. ¿Quieres créditos? Privatiza tus empresas. Así fue. Y no- así se dio la Y no privatización. se da por ese camino. Y no se da por una cuestión de planificación o de eficiencia de los proyectos, es una imposición. Pero Así aquí es. hay una cosa, lo acabamos de ver.
va a ser la mayor parte del presupuesto de egresos de la Federación, de recursos fiscales, de recursos del pueblo. Pero ahora, aún los recursos públicos que se están manejando, que van a intervenir, finalmente termina por pagarlos el pueblo, o sea, México. Así es. ¿Sí? Y que no me digan que ahora todos los concursos son internacionales. No es cierto, todos los países protegen a sus profesionistas. Definitivo. Claro, y Así aquí es. no. Somos el país que tiene el comercio internacional más abierto del mundo. Sí, tenemos muchos Sí. convenios, ¿verdad? Menos. Entonces, este proyecto de mexicanos debería de ser, este proyecto mexicano debería de ser de mexicanos. Ese es mi punto de vista. Y como ingeniero civil, ¿sí?, también digo que lo referente a la ingeniería civil debe de estar al frente un ingeniero civil, para que se hagan las cosas como deben y no tengamos otras experiencias que las estamos viviendo, Muy bien. que por decisiones políticas se están operando mal. Pues muchas gracias, mi estimado ingeniero y amigo Demetrio Galíndez López, por tus puntos de vista. Obviamente habrá quien opine diferente, Desde luego. y tenemos la posibilidad, obviamente, de que estas cámaras, estos micrófonos estén abiertos a todas aquellas personas que quieran opinar al respecto en este tema, porque tú bien lo mencionas, hay muchas personas que hacen de esto un tema polémico, ¿verdad? Es muy difícil a veces ponerse de acuerdo en Sí, los puntos de desde vista, luego. pero aquí por lo pronto te agradecemos, Demetrio, tus puntos de vista muy personales en lo referente a este tema, que seguramente gran parte del público está de acuerdo, alguna otra no, pero para eso estamos acá, para precisamente tratar de dilucidar cuál pueda ser el mejor camino con las propuestas, porque no tenemos decisión en el sentido, pero sí podemos opinar. Eso podemos, digamos, definirlo ampliamente, y aquí en este canal siempre se ha respetado el punto de vista de todo el mundo. Mi estimado Demetrio, pues nuevamente te agradecemos. Muchas gracias, ingeniero. Mediante este documento, tu participación, y ojalá podamos tener otra participación en el tema precisamente ya de aeronáutica civil, en lo que mucho conoces. Bueno, si no es ese, yo diría más bien lo que más conozco es aeropuertos, no tanto la cuestión Sí. aeronáutica. Pero bueno, el aeropuerto sirve a la aviación. Sí. Lo que podríamos platicar, otro tema que es muy interesante, es la privatización, los grupos aeroportuarios. Perfecto. De eso sí ya tengo resultados. Eso ya es un compromiso. En breve vendemos Podría ser. a platicar sobre el tema de los grupos aeroportuarios en México. ¿Te parece ¿Podría bien? ser? Sí. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches.